durante su práctica de formación, en su práctica médica profesional también, ¿de acuerdo? ¿No tenemos conexión? Sí, ¿cómo? Hay un... No tiene que... No, creo que hay que buscar... ¿No tiene? Sí, bueno, puede presionar. ¿No es el control? ¿No hay control? Es que no se apagó uno. Creo que se verde. No sé. ¿Sí? Ah, sí, está. Muy bien. Muchas gracias. Un poquito más. Entonces vamos a desarrollar un tema importantísimo, heridas y cicatrización, ¿de acuerdo? Muy bien. El concepto de la definición es fácil de poder entender. Herida viene a ser... Hay muchos conceptos, hay muchas definiciones, ustedes van a encontrar en la literatura diferentes formas de definir. Pero cada una de ellas es fácil de poder entender, ¿de acuerdo? Nos habla, por ejemplo, este concepto que es una pérdida en la continuidad de la piel o de la mucosa producida por algún agente físico o químico. Una pérdida en la continuidad de la superficie cutánea, ¿no? Muy bien, es un concepto. El concepto es fácil de poder entender. ¿Cómo vamos a clasificar? Hay diversas formas de clasificación. Una de ellas es esta, por ejemplo. Según el aspecto de la herida, según el mecanismo de acción, según la pérdida de sustancia, según la dirección, por la gravedad del daño, de acuerdo a la integridad o no integridad de la piel, de acuerdo al tiempo de evolución, si es que, por ejemplo, penetra en alguna cavidad o algún órgano o compartimiento, y según el grado de contaminación o grado de infección. Yo les voy a pasar las diapositivas, entonces, tranquilos por ese lado. Por ejemplo, una clasificación nos dice heridas abiertas y heridas cerradas. Fácil, ya te dice todo el concepto, porque una herida abierta, aquí estamos apreciando en el esquema, es aquella en la cual hay una separación de los tejidos, ¿sí? Una separación de los tejidos tiene mucha potencia de infección. Una herida cerrada es esta por acá, ¿no? Por ejemplo, esta es una contusión, ¿sí? Cuando recibes un golpe y se genera esta equimosis, un hematoma, no hay pérdida, no hay apertura de la superficie cutánea. Acá dice, son aquellas en las que supuestamente, aparentemente no hay lesión, sin embargo la hemorragia se acumula debajo de la piel, ¿sí? Una herida cerrada, una herida abierta. Dificultad ninguna, ¿verdad? Doctor, Herida simple y compleja. pero Sí. la definición dice que es la pérdida de la continuidad de la superficie. Entonces ahí viene la controversia, ¿cierto? Ya ese es un pueblo, les decía, hay varios conceptos. Ahorita vamos a ver otro concepto y definición en la cual vamos a tener ya mejor alcance. Porque una de ellas dice es que pierde la continuidad o la integridad de la piel, ¿no es cierto? Eso es un concepto, es decir, tiene que haber disrupción, apertura, separación de los planos cutáneos. Pero una herida cerrada estamos viendo que está íntegra, entonces me confunde. Claro, ahorita lo vamos a entender un poquito mejor mientras vamos avanzando con el tema. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, una herida simple y una herida compleja. La herida simple, por ejemplo aquí, afecta a la piel, pero no ocasiona daño en órganos importantes. Un rasguño, por ejemplo, cuando te araña, o de repente hay una escoriación, ¿no? Muy bien, o una pequeña incisión con algún elemento cortante. El daño es mínimo, pero cuando el daño es mayor es una herida compleja. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con un trauma abdominal, ¿no? Hay gran compromiso del tejido en la parte abdominal, exposición de órganos, de vísceras, pérdida de sustancia.
simple, compleja, fácil. Según la causa, o sea, según el agente causal, ¿quién ocasiona esta herida? Contusa, cortante, contuso cortante, punzante, aflicción, etc. ¿De acuerdo? Ojo con estos términos que ya los tienen que ir conociendo y se van a familiarizar. Una herida contusa. ¿Qué es una herida contusa? Esta herida presenta pérdida de la continuidad de la piel que se produce por un traumatismo. Muy bien. Hay una alteración, hay un daño en la piel, ¿de acuerdo? Listo. Con un objeto rombo, es un objeto no cortante, es un objeto que tiene una superficie. Por lo tanto, va a generar un daño, ¿sí?, en la superficie de contacto. Por ejemplo, ¿qué tenemos como elemento contuso? Una piedra, ¿no?, un ladrillo, un martillo, ¿cierto? Puede ser de repente el mismo celular, ¿no? Entonces son objetos contusos, no tienen filo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces la herida que va a ocasionar se llama herida contusa. Una herida cortante, es aquella que produce un corte, es aquella que es producida por un objeto que tiene filo. Por lo tanto, los bordes van a ser simétricos, regulares, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una gilet, puede ser un vidrio, un cúter, ¿no? Hasta la hoja de papel, ¿alguna vez se cortaron? Sí, tiene filo, ¿no? Por ejemplo, una navaja, son objetos que tienen filo, por lo tanto generan un corte. Esta herida se llamará cortante. Muy bien, ahí tenemos, ¿no?, algunos elementos: cuchillo, un hacha, machete, vidrio, una gilet, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero también podemos combinarlas. ¿Alguna vez ustedes han visto, de repente alguien se cayó, ¿no?, corría y por ahí tropieza, se cae, se golpea la cabecita y se genera una herida? Primero un golpe y luego una apertura de los tejidos, ¿sí? O de repente te golpearon con algo, listo, se genera una herida a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Muy bien, primero hubo una contusión y producto de ello los tejidos se separaron. Entonces se llamará herida contuso cortante. ¿De acuerdo? Contuso cortante. Las más frecuentemente vistas es en el cuero cabelludo. Contuso cortante. Muy bien. Una herida en la parte posterior de la región cervical, cuero cabelludo, en la región malar, ¿no? Alguna vez alguien por ahí se peleó, también te peleas, ¿sí?, por el amor de tu vida. Los golpes que se generan producto de la intensidad generan primero una contusión y después una apertura. Una herida contuso cortante. En la cara, en el labio, ¿no? Muy bien. Entonces, fácil de poder determinar. Ahora, sigamos. Punzantes. ¿Cómo es punzante? Punzante es porque se produce con un objeto que tiene punta. Punta, punzante. ¿Y qué tiene punta? Lo que te puedas imaginar. Un desarmador, sí, ¿qué más? Una aguja. Un picayelo, ya, ¿qué más? El lapicero. Claro, el lapicero también. Depende de la intensidad. No la hagas enojar. Cuando tengo un lapicero, cuidado, peligro. Un clavo, miren, un clavo, un desarmador, ¿no? Muy bien, una lesna. Entonces, estos objetos que tienen punta van a generar el daño en el sentido en el que van, vertical, ¿no? Muy bien. Entonces la herida que se genera, ojo, la herida, miren, no es una herida grande, es de acuerdo al diámetro que presenta la zona de contacto, ¿no? Es una herida pequeña, pero sí la extensión es la que va a generar el daño, ¿no? En la superficie cutánea, pequeño, pero la profundidad o el camino que sigue, ese es el que va a generar daño de acuerdo al tamaño del elemento, ¿no? Muy bien.
Vamos con otra. Miren, atricción. Ojo con esto. Ojito, cuidado. Puede ser una fija. Ojo con esto. La atricción. Atricción. ¿Qué cosa es la atricción? Es el aplastamiento. Aplastamiento. ¿Sí? Dice, generalmente de un segmento corporal, puede ser, ¿no? A veces es la herida en una zona de extremidad, las manos, los pies. Esta es una imagen muy fuerte, cuidado. No es un cadáver, no es un paciente. Tranquilo. Llegamos tarde. Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos un pie, acá hay otro pie. Sufrió un aplastamiento. Ya, imagínate que le cayó un sillar, un ladrillo, ¿no? O de repente un objeto de buen tamaño aplastó. Pero el daño que va a ocasionar no solo es en la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, tendones, ligamentos, huesos. O sea, una herida por atricción puede generar daño en muchas estructuras. ¿De acuerdo? Generalmente se da en una extremidad. Las manos, los pies, los dedos de las manos, etcétera, etcétera. Ahí está, miren, ya. Muy fuerte, ¿no? Ahí está, miren. No estén andando, no. La llanta extensiva del paciente, la moto, ¿no? Tren. Bueno, aquí ya fue un poco más atrás y ya podemos ver. Pero genera ese aplastamiento, ese daño mayor, ¿no? Claro. Eso se llama atricción. Por ejemplo, una atricción, la clásica. Bajas del taxi, sacas a la dama, ¿no? Y de repente cierra la puerta. El dedito. Cuando queda atrapado tu dedo en la puerta del carro o en la puerta de la casa, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Sí? Lo han hecho. ¿Alguna vez lo han hecho? Si no, lo van a hacer seguramente. Bueno, ya les estoy dando ideas. Pero esa es una idea por atricción. Hay un aplastamiento de uno de los dedos que va a generar daño en la piel, en el tejido, en el hueso, en el músculo. Puede llegar hasta una fractura. ¿Sí? Eso se llama atricción. Otra idea por atricción. ¿Han visto? O bueno, quizás sepan, los que realizan trabajos con esmeril, ¿no? De repente en carpintería, de repente metálicos, de repente en la pared, ¿no? Están con esas sierras eléctricas, a veces salta y genera pues un contacto con alguna de los brazos, de las piernas, el muslo, puede generar daño. Esa es una herida por atricción, el daño es mayor, ¿no? Otro ejemplo, los que trabajan en panadería, cuando van metiendo la masa, ¿no? Sobre la máquina y de repente le jalan la mano como parte del pan, ¿no? Pero se genera un aplastamiento, un daño a esas estructuras. Puede llegar a veces hasta la pérdida, ¿no? Dependiendo del daño. Muy bien. Esa sería por atricción. Grábate bien. Atricción, aplastamiento. Atricción, aplastamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, abulsivas. Heridas abulsivas. Como abusivas. Más o menos relacionadas. O por arrancamiento o amputación. ¿Ya? Arrancamiento, amputación, abulsión. Correcto. Dice, son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo de la víctima. Se rasga el tejido, se rasga. Bien. Una herida, por tanto, lacerada puede convertirse en abulsiva, por supuesto. Acá, por ejemplo, miren. ¿Qué pasó? Un caníbal, puede ser. De repente un perrito, ¿no? Un perro grande, tendría que ser. Generó el atrapamiento, el desgarro, y ahí tenemos, miren, casi una amputación, ¿no? Aquí hay una amputación, los cuatro. Paciente que trabajaba en Chifa, y ya.
una amputación, es una herida abulsiva. Acá también, una amputación ya prácticamente de toda la mano, aquí parcialmente, no. Entonces hay un desgarro, arrancamiento o amputación. Eso se llama herida abulsiva. ¿Sí? Por ejemplo, estás tranquilo, en una noche de pasión, no sé qué le dirás, de qué se habrá enterado, pronto gira la cabecita a tu orejita y si hay un desgarro, pérdida de tejido, eso se llama herida abulsiva, porque es una o abusiva. La situación, hablamos de la situación, no del género en sí. Pero esa sería una herida abulsiva. ¿Sí? Cuando a veces un perrito te muerde en la calle, no bonito, le vas a dar un pancito y de pronto genera un poquito más hambre y genera desgarro de los tejidos. O a veces pues en las piernas, en los muslos, o una jaulilla, ¿no? Contento, ¿no? Porque vienen varios perritos y en una jaulilla, que no comieron 2 semanas, y van a generar daño en tu organismo, desgarrando, arrancando tejidos. Eso sería herida abulsiva. Cuidado con esos ejemplos, los ejemplos que te van a colocar como caso clínico, ¿no? Paciente llega a la emergencia, tantos años de edad, producto de que estaba en un basural, se acercan con 800 perros y le generan heridas con las cuales se ha producido desgarro de tejido. Las heridas son, puede haber preguntas de ese tipo, ¿ya? Muy bien, estamos dando las fijas, ojo, ojito con eso. Muy bien, por ejemplo, acá ves en un accidente de tránsito, ¿no? En un accidente laboral, mira acá, una máquina, ajá, las clásicas, ¿no? En el mercado, ¿sí? Cuando voy a comprar carne, pollo, por favor, limpie de ahí. Si distraes al vendedor o a la vendedora, ya, te va a dar un poquito más, ¿no? 200 gramos más. Pero es otro tipo de carne. Entonces, esas máquinas van a generar abulsión, arrancamiento, amputación, lesión. Hay algunos pacientes que han fallecido producto de esto. Son heridas complicadas, complejas, abulsivas, y las otras son por atricción, ¿no? Las abulsivas ya son ya muy, pues, complejas, pueden llevar a la muerte al paciente. Entonces es fácil de poder entender, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí, según su causa también, en colgajo, es cuando algo cuelga, ¿no? Colgajo. Ese es un colgajo, ¿ve? Este tipo de herida presenta un fragmento de piel que está unido al resto, pero solo por un punto. O sea, se arrancó, se desprendió y está colgando. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿qué es esto? ¿Pueblo de Dios? ¿Parece no? Ya, aquí sí, ¿no? Miren, una lesión a nivel de la región frontal, este segmento se ha desprendido, está colgando. Una herida a colgajo. Acá también, miren. La nariz está para acá, listo. El contacto, ¿no? Con la boquita. Muy bien, está colgando, ¿no? Bailando. Aquí también otro segmento de piel, de la misma forma. Acuérdense bien, colgajo, cuelga, colgajo. Listo. ¿Qué puede causar ello? Una botella, un machete, un cuchillo, ¿no? Pajusa, ahí está, tramontina, cohetes. Pero los picos de botella, los clásicos, ¿no? La Dolores, 3:30 de la mañana, una lucha terrible, frecuente, ¿no? A veces 2 bandos, o de repente alguien quiere asaltar, pone resistencia, pico de botella, y listo, llegan a la emergencia, dolor. Pacientes con tejidos colgantes, ¿no? Cuero cabelludo, de repente en los brazos, en las manos, porque a veces son zonas de protección, ¿no? Heridas en colgado. Muy bien. Esta, abrasivas o erosivas. Abrasivas o erosivas. Una erosión. También le llaman escoriación. Escoriación.
Otros le dicen rasmillón, ¿no? Otros le dicen raspaduras, ¿no? Eso sí ustedes han sufrido de niños bastante, ¿sí? Sí, por supuesto. Caídas de bicicleta, ¿no? O vas corriendo y te resbalas, te caes, los codos, las rodillas, a veces la carita, ¿no? Cae sobre, o está en contacto con el suelo, hay una fricción, se pierde la superficie cutánea y te haces un rasmillón. Ahí está. ¿Ve? Son múltiples, mira, dice, múltiples áreas sin epidermis. Se pierde la epidermis, ¿sí? Pero se conserva el resto de las capas de la piel. O sea, la epidermis es la que se desprende, ¿no? Así es. Entonces, jugando fulbito, canchita de losa, de cemento, por ahí un FAO, caes y te raspitas. O te das una barrida y todo el músculo, ¿no? Parte externa, un buen churrasco, se desprende y eso viene a ser una escoriación, herida abrasiva o erosión, ¿no? Por pedir perdón también. Cuando te hacen pedir perdón sobre una superficie rugosa, ¿no? Tú fuiste con chorcito. Por lo tanto, si va a haber roce con esa superficie, se va a perder la piel y se va a generar una erosión. Fácil, fácil. Por ejemplo, ¿qué causa eso? La superficie del piso, ¿no? La pista, ¿sí? La vereda, ¿no? La superficie de un árbol, ¿no es cierto? Ten cuidado, cuidado, muchachos, cuidado cuando vayan a pedir perdón al parque, al bosque. Aléjense de los árboles, tu espalda va a terminar, ¿no? Solo un empujón y vas a generar un roce, lesiones en la parte de la espalda, heridas por erosión. Ojo con esto, también miren, ¿no? El rallador tiene pues varias zonas de superficie, ¿no? Basta que te hagas, cuidado, cuidado. Entonces, cuando ocurran esas situaciones, cuando estén enojadas, no se acerquen si es que tienen un rallador. Cuidado. Muy bien. Por mordedura humana o mordedura animal, ¿sí? Ya está. ¿Qué ocurre acá? Bueno, causadas de acuerdo a la intensidad, puede haber pérdida de sustancia grande o no. Estas heridas pueden ser simples o pueden convertirse en agresivas, ¿no? Dependiendo pues, de la intensidad, ¿sí? Suele ser causada por mordedura intencional por parte de una persona, aunque también se puede dar por una situación en la cual una persona entra en contacto con los dientes de otra. Una mordedura animal puede ocasionar rupturas. Simplemente es entender el concepto, ¿sí? Fácil, por supuesto, sí, fácil. Por ejemplo acá, una mordedura, ¿esta qué fue? Parece humana, ¿no? Sí. Ah, también. Una mordedura humana, esa tiene que ser intencional, ¿no? No creo que sea por amor. Muchas veces. Una mordidita, ¿no? Así convence. Pero entra la locura y la intensidad va a generar daño. Una mordidita terminó bien, ¿eh? O si no, puede haber pérdida de sustancia, ¿no? O si no, miren aquí, ya se infectó. Se ve todo rojo alrededor, varios días, ¿no? Heridas por mordedura humana o por mordedura de un animal. Y no solo el perrito, ¿eh? Todos los animales pueden producir mordeduras. Hemos visto mordeduras de burro, ¿han visto? ¿Han escuchado? De burro, de vaca, de tortuga, sí, sí, sí. Cuando ustedes ya vean su emergencia y se van a dar cuenta, ahí está muy bien, ¿no? Qué bonito, ¿no? De acuerdo a la intensidad no va a generar daño. Muy bien, esas heridas de acuerdo a la causa, es fácil de poder identificar, ¿no? Pero cuidado con los conceptos, ¿ah? Avulsiva, abrasiva, escoriación, ¿no? Cortante, contusa, punzante, contuso cortante, punzo penetrante, etc.
Es fácil porque el mismo nombre ya nos está diciendo todo, ¿sí? Pero cuidado con los sinónimos. Ahora entramos a otro grupo. Este es importante, ojo. Según el estado bacteriológico, según el grado de infección, vamos a tener heridas. Hay 4 y eso tiene que grabarse bien. Heridas limpias, contaminadas y sucias o infectadas. ¿Correcto? Esto seguramente ya lo están viendo en las prácticas, ¿no? Y cuando pasan visita ven heridas de todo tipo. Algunas complejas, simples, infectadas, ¿no? Muy bien. Pero vamos a entender, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe? Una herida limpia, no contaminada, no existe inflamación, listo. La vamos a pasar por en otra posición, ahí lo vamos a dar cuenta, ¿ya? Herida limpia contaminada, ¿listo? Muy bien, esta es una limpia contaminada. Aquí, por ejemplo, estamos operando un paciente de vesícula, una colecistectomía, una nefrectomía, una histerectomía, ¿no? Están retirando el útero, el riñón, la vesícula. La herida se llama limpia contaminada. Algunos pueden confundir. A partir de hoy no vamos a confundir, se los aseguro. La herida contaminada, ya tendrá un grado más de infección. ¿Ya? Tranquilo, yo les voy a dar las diapositivas. Una herida contaminada, por ejemplo, mira, este paciente se cayó, sufrió un rampillón. ¿Y es una herida contaminada? Sí, es que las heridas traumáticas ya son contaminadas. Cuando te caes, te golpeas, te realizan una lesión, toda herida traumática es una herida contaminada. Ahorita vamos a entender. Y las heridas sucias o infectadas, sucias. Es una herida con alto poder de infección, ¿no? Muy bien. Acá tenemos, miren, esta mano, el tejido necrótico, presencia de pus, herida infectada. Aquí, miren, en la manito, varias zonas de heridas con signos de infección. Acá, una herida de la zona púbica, ¿no? Muy bien, la zona suprapúbica, el miembro viril con infección. Listo, herida sucia, infectada. Muy bien, listo. Es importante lo que yo les voy a decir. Ojo, esto sí hay que grabar. Una herida limpia, contaminada y sucia. 4. ¿De acuerdo? La herida limpia. Ojo. Entonces es una herida limpia. Una herida limpia es aquella que se realiza bajo condiciones de asepsia y antisepsia. ¿De acuerdo? El grado de infección que tiene es mínimo, menor, y no tiene contacto con superficies o estructuras tubulares como el aparato respiratorio, digestivo, urinario o genital. ¿De acuerdo? Ojo, es una herida que se produce en términos o en condiciones de asepsia y antisepsia. ¿De acuerdo? Donde no hay contacto con apertura de conductos del aparato digestivo, respiratorio y genitourinario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos con los ejemplos. Un paciente que es operado de una hernia inguinal. ¿Cumple o no cumple? ¿Sí? ¿Dónde lo operas el paciente? En sala de operaciones. ¿Hay términos de asepsia y antisepsia? Claro. Lo llevas a sala, haces la limpieza, ¿no? Vistes al paciente con campos quirúrgicos, el que va a operar también, le lava las manos, se pone guantes, ropa quirúrgica, operas. Y haces el corte, la incisión, ¿sí? Haces un corte. Esa herida
que nos va a permitir operar al paciente de una hernia. Esa herida tiene contacto con tubos respiratorios, digestivos, no. ¿Hemos llegado hasta cavidad renal? Genitourinarios. Por lo tanto, una herida de un paciente que es operado de una hernia es una herida limpia. ¿De acuerdo? Otra, por ejemplo, la extracción de un lipoma. Un lipoma, un tumor de grasa, o un quiste sebáceo, o un nódulo, ¿no? Un lipoma en el brazo, ya, ¿no? Un lipomita operado en el brazo. Hiciste toda la limpieza quirúrgica, campos quirúrgicos, guantes quirúrgicos, incisión con el bisturí, le colocas anestesia, obviamente, ¿no? Haces un corte, disecas, retiras, suturas. Esa herida quirúrgica tiene contacto con cavidad genitourinaria, no. Respiratoria, no. Digestiva, no. Por lo tanto, es una herida limpia. ¿Sí? Pacientes operados de mama, un nódulo, un fibroma mamario, herida limpia. ¿Sí? Extraes un lunar. Es una herida limpia. ¿Sí? Una biopsia, un ganglio cervical, retiras, ¿no? La herida, ¿de qué tipo? Limpia. ¿De acuerdo? Limpia. Muy bien. Pasamos a las limpias contaminadas. Aquí sí lo vamos a demorar con calma. Ojo, con calma. La limpia contaminada. ¿Qué dice la limpia contaminada? Es aquella que también se produce en términos de asepsia y antisepsia. Pero hay contacto con cavidades o estructuras tubulares del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario. ¿Sí? Hay contacto. ¿De acuerdo? Pero todo el proceso es bien controlado. ¿De acuerdo? Todo el proceso es bien controlado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos con los ejemplos. Retirar una vesícula. Una vesícula. ¿Han visto cómo se retira una vesícula? Una colela. Ingresa, términos de asepsia, antisepsia, en sala de operación. Ingresa, listo. Encuentran la vesícula, disecan, muy bien. Van a encontrar el conducto cístico. Conducto cístico. ¿Qué pasa por ahí? Bilis, ¿no? Una parte interna, por el conducto de la bilis, ¿no? Le colocan unas grampas, ¿ha visto? Unas grampas, grampa, y cortan. Ya están cortando un conducto que pertenece al sistema digestivo. Pero como colocaron grapas y grapas, todo el contenido no se desparrama. Todo está controlado. ¿Sí? Entonces, esa herida de ese paciente operado de vesícula es una herida limpia, no, limpia contaminada. ¿No es cierto? Limpia contaminada. Pero ¿qué pasaría? Miren, atentos. El mismo paciente y la grapita que estaba arriba se suelta y toda la bilis empieza a caer a la zona. Cae la bilis, mucha aspirador, pides aspirador, una gasita ya, y empieza el contenido, el fluido a depositarse en la zona. Automáticamente tú dices, ya se contaminó, ¿no es cierto? Entonces, esa herida que era limpia contaminada, ahora ¿en qué se convierte? Contaminada. Entonces, el concepto de contaminada dice, igual, aquella que se produce en cambio de carácter, términos de antisepsia, hay contacto con estructuras tubulares,
del aparato digestivo, respiratorio y genitourinario. Hay contacto, ¿sí? Pero no hay control de las secreciones o fluidos. No hay control de las secreciones. No lo puedo controlar. O sea, se desparramó y no hemos podido hacer un control. ¿Sí? Ya se contamina. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Además, también se considera contaminada cuando el órgano está inflamado y o infectado. Inflamado y o infectado. ¿Bueno? Inflamado y o infectado. Entonces, les pongo un poquito más difícil, ¿eh? Volvemos, atentos, retrocedemos. Ya habían captado la primera parte. Cuando operamos la vesícula, por cálculos, conducto, grapa, ¿qué tipo de herida? Limpia, contamina. Si esa vesícula, el contenido sale y se desparrama, ¿en qué se convierte? Volvamos, otra vez. La vesícula regladita, grapa, sacas, limpia y contaminada. ¿Sí? Tú tienes un paciente que tiene cálculos en la vesícula, o sea, colelitiasis o litiasis vesicular. Y tienes un paciente con colecistitis. Colelitiasis, colecistitis. A los dos vas a hacer lo mismo. Bonito, disecas, grapa, retiras. Paciente con colecistitis, grapa, retiras. Pero el hecho de que ya es una colecistitis, itis, inflamación, infección, ¿a qué se convierte? Contamina. ¿De acuerdo? O sea, si el órgano ya está inflamado, está infectado, ya la herida es contaminada. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso. Ojo. Pueden hacer caer ahí. ¿Ya? Entonces, limpia, contaminada. Y la sucia, herida sucia es aquella que está en contacto con heces o pus. Heces o pus. Por ejemplo, operas al paciente con apendicitis complicada con peritonitis. Peritonitis, ¿qué hay en cavidad? En cavidad, ¿qué tenemos? Cuando hay peritonitis, pus, ¿qué tipo de herida es? Sucia. Sucia, contaminada. Perdón, infectada, ¿no? Infectada, sucia. ¿Sí? Operas un paciente con un trauma abdominal, una contusión, ingresas a cavidad y encuentras heces, porque hubo una perforación de colon. ¿Qué tipo de herida es? Sucia. Ingresas a operar un paciente que encuentras el apéndice gangrenado con peritonitis, pero localizada. Solamente en la zona pendicular hay pus. ¿Qué tipo de herida es? Sucia. Sea poquito, sea mucho, sea una gota de pus, ya es sucia. ¿De acuerdo? La herida que está en contacto, sucia o contaminada. Entonces, ojo con esto. Miren acá. La herida limpia, contaminada y sucia. ¿Cuándo es una herida limpia? No hay contacto con la mucosa o estructura tubular del aparato respiratorio, digestivo, ni genitourinario, ni traumático. ¿Requiere antibiótico? La herida limpia. ¿Como profilaxis? No. No hay profilaxis. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Tú vas a operar a tu paciente de lipoma. ¿Le das antibiótico antes de operarlo? No. ¿De acuerdo? No necesita, no requiere. Muy bien.
La herida limpia contaminada, ojo con esto, se abre el tubo respiratorio, se abre el tubo digestivo, ya hemos visto, ¿no? En la vesícula, pero está de forma controlada, sin salida de material, todo está controlado, este material no está infectado. ¿De acuerdo? Ahí, para poder entenderlo ahora sí. ¿Ya? ¿Requiere antibiótico? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? Como profilaxis, nada más. La profilaxis se da 30 o 1 hora antes de la operación. ¿Ya? 30 minutos o 1 hora antes. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ojo, contaminada. Hay salida del contenido del tubo digestivo. Por ejemplo, en la cirugía biliar, la bilis está infectada, una cirugía genitourinaria con la orina infectada, ojo, ¿sí? Entonces, cuando hay contacto de los fluidos, no podemos controlarlos, o el órgano está infectado o inflamado, la herida es contaminada. ¿Requiere profilaxis, sí o no? Antibióticos, sí requiere profilaxis. La herida sucia, cuando hay presencia de heces o pus. ¿Esta herida requiere profilaxis? ¿Requiere antibiótico? Sí. ¿Como profilaxis? No, ya como tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la parte más importante. Deben de grabarse bien y entenderla bien, porque siempre le van a preguntar, ¿correcto? Ya. Miren acá. Herida limpia contaminada, sucia. Listo. ¿Qué dice? Aquí. No hacemos nada con antibiótico, hay profilaxis y el antibiótico en la sucia es tratamiento, no es profilaxis. ¿Sí? Muy bien, acá hay un puntito importante. Recuérdense esta mnemotecnia, las 3 P's en la herida traumática. Pus, ¿sí? Es una herida perforada porque hay daño de algún órgano, ¿no? Colon, por ejemplo, ¿sí? Y la que se produce en 6 horas. ¿De acuerdo? A esto voy. Miren, la herida traumática ya es una herida contaminada. Toda herida traumática se le considera una herida contaminada. La que te produces en la calle, ¿sí? En la casa, en la universidad, ¿no? En la discoteca. Todas esas heridas que no son producidas en quirófano, en la sala de operaciones, en la carrera, no. Cualquier herida traumática, o sea, todas las que hemos visto anteriormente, toda herida traumática es contaminada. Pero cuando esa herida pasa las 6 horas, se le considera sucia. Ojo con estos tips. ¿De acuerdo? Toda herida traumática es una herida contaminada. Pero si pasan las 6 horas y no recibió tratamiento, esa herida ya se considera sucia. Ejemplo fácil. Se fueron a dolores, paciente se fue a dolores, a divertirse, salió, se peleó por ahí, golpes por acá, golpes por allá, heridas, cortes. Como estaba contraído, se va a dormir. A las 10, 12 horas despierta, ve las heridas, va a la emergencia, hacerse tratar, a que sutumben, a que curen las heridas. Muy bien. Al inicio fue una herida traumática, se le considera contaminada. ¿Sí? Muy bien. Como pasaron más de 6 horas, a las 10, 12 horas a la emergencia, esa herida ¿en qué se convierte? Sucia. Poder de infección de las heridas sucias. Hay.
¿De acuerdo? Ojo con eso, ojo con eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos a la otra parte. La heridas. Ya. Ahora, ojo con esto. Otro concepto, miren. La herida se define como una lesión intencional o accidental que puede producir pérdida de la continuidad de la piel y o mucosas. ¿De acuerdo? Puede producir, no que siempre se produce. Ese sería un concepto ya mejor, ¿no? Donde puede producir o no la pérdida de la continuidad de la piel y o mucosas. Este concepto está mejor. Porque hay otros que dicen se pierde la continuidad de los tejidos, pero ahí y la herida contusa ya no encaja, ¿cierto? Entonces, un concepto mejor elaborado sería este: una lesión que puede o no puede producir la pérdida de la continuidad de la piel y mucosas. Ahora sí, muy bien, clasificación. Lo mismo del anterior, rápido, ¿no? Incisas, contusiones, quemaduras, etc. Otra clase, por la profundidad, una escoriación, una herida profunda, penetrante, perforante, etc. Por el tiempo, aguda, subaguda, crónica. Diversas clasificaciones. No hay problema ahí. Según su naturaleza, punzante, ya vimos anteriormente, ¿no? Un clavo, ahí está, un desarmador, listo. Cortante, por un elemento que tiene filo, miren, genera esto, los bordes son regulares, finos y lisos. Una herida contusa que puede generar una lesión no solamente en la parte superficial, sino en los tejidos profundos, ¿no? Muy bien. De bordes irregulares. Una laceración ahí, con este elemento que tiene bordes irregulares, se va a generar esta lesión, bueno, superficies de vaivén, rugosas, etc. Solo es para saber. La profundidad, ya sabemos. Si es superficial, escoriación. Un poquito más abajo, herida superficial. Un poco más profundo, herida profunda. Si es que ya llega a un órgano, herida penetrante, ¿no? Las heridas quirúrgicas, acá está el tema. Es decir, ahora sí, como ya hemos visto lo anterior, ojo con esto, las heridas quirúrgicas, según el grado de infección o estado bacteriológico, herida limpia, ¿qué más? Limpia contaminada. Contaminada es sucia o infectada. Muy bien, grado de infección de la herida limpia, hasta 2%. 1 o 2%, grado de infección, ojo. O sea, si me pegan de una hernia, ¿se me puede infectar la herida? Sí. Si me pegan de linfoma, ¿se puede infectar la herida? Pero yo he cuidado todo, he lavado las manos, usé guantes, mascarilla, ¿no? Campo quirúrgico, ¿se puede infectar? Sí. 1 hasta 2%, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienes un paciente de una hernia y se infectó la herida, lo primero que va a decir el paciente es que lo operaron mal. Lo operó el interno, suturó el alumno, ¿no? El R1 es el que hizo la cirugía. Le curaron mal, sin guantes, no estaban vencidas las gasas. Lo primero que el paciente va a pensar es eso. Pero como ustedes saben que una herida limpia sí se puede infectar, hay que explicarle al paciente. Está dentro de la literatura que se puede comprender. Fácil. Muy bien. La herida limpia contaminada. ¿Cuánto de porcentaje? Hasta 5% de porcentaje de infección. Operaste en tu vesícula, bonito, regaladito y se infectó. Y te matas buscando ahí qué pasó, por qué, ¿no? No tengo buena suerte, Diosito no me ayuda. Pero no, ¿qué está pasando? Es el grado de infección. La herida contaminada, porcentaje, hasta 15%. ¿Sí? 15%. Muy bien. Y por último, la herida sucia o infectada,
¿Cuánto el porcentaje de infección? 30, 40%, a veces hasta 50. ¿No? Hasta 50, a veces. ¿Sí? Promedio 40. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto ya no. Ahora, para terminar, un ejemplito. Ojo, capten la idea. Paciente, puede ser una paciente que viene de emergencia, dolor abdominal, 2-3 días de dolor abdominal, estudios que no indican patología alguna. ¿Sí? No hay problema vesicular, apendicular, obstructivo, no hay nada. Pero sigue con dolor. Se decide hacerle una laparotomía o una laparoscopía. Ya, vamos, imaginémonos una laparotomía. Listo, abrimos el paciente, hacemos una incisión, disecamos, llegamos a cavidad abdominal, revisamos los intestinos, el viscerales, nos vamos al hígado, al vaso, el estómago, la zona del páncreas, nos vamos a la zona testicular, nada. Todo bien, todo bien. ¿Qué decidimos? Regresamos, secamos y cerramos. Listo, terminamos la cirugía, listo. ¿Qué tipo de herida es? ¿Qué tipo de herida según el grado de infección? ¿Limpia contaminada? No. ¿Contaminada? Contaminada. Limpia contaminada. Es una herida que se produjo en términos de sepsis, sí, ¿no? Sí, está contaminado. Hemos tenido contacto hemos terminado aparato genitourinario, digestivo, respiratorio, genital. Hemos abierto algún conducto, podemos revisar. Y hemos cerrado. ¿Qué tipo de herida es? Limpia. Cuidado con eso. Entonces solo hay que analizar. ¿De acuerdo? Doctor, una duda, pero si tiene dolor, no quiere decir que hay inflamación. Así no la vean. Pero el dolor abdominal puede ser de origen médico o de origen quirúrgico, ¿no? De repente por ahí una uremia, ¿no? De repente un problema gastrointestinal, de repente una infección urinaria, ¿no? Pues un problema médico puede generar dolor, un problema quirúrgico puede generar dolor. Pero como no hemos abierto nada, su medida solo hay que deducir. Yo le voy a enviar las diapositivas también de la descicatrización. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Listo, nos vemos. Bueno, ya está en otro grupo, ¿no? Nos vemos. Chao. Hasta mañana. Mañana, en el Honorio. Listo, chao.